Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un programa más de Buscando la Oveja Perdida. Su servidor Jesús Flores, Dios les bendiga. Y el día de hoy quiero hablar sobre un pasaje en un momento difícil que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Viene esta historia en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Cuando el pueblo, ya que regresó del cautiverio, ya que Dios después de 70 años los liberó y los regresó a Israel, y empezaron a reedificar la ciudad, el muro y después el templo, en ese medio de esas circunstancias, el sacerdote Esdras, como Nehemías, como líderes, el sacerdote saca la ley de Jehová, se junta a todo el pueblo que puede entender y se lee la palabra de Dios, la ley de Dios. Se lee la palabra de Dios, la ley. Y ahí Esdras lee la palabra de Dios. Y es importante que nosotros notemos la actitud de un pueblo que ha sido rescatado, la actitud de un pueblo que entiende después de años de sufrir nuevamente, teniendo un Dios de toda la gloria, teniendo un Dios tan poderoso, tan bueno, lleno de amor y de bendición, un Dios que es un Dios de cerca, un Dios que está interesado en las familias, en las personas, un Dios que, siendo el creador de todo el universo, de todo lo que hay que vemos y no vemos, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, un Dios que es totalmente inalcanzable en nuestro entendimiento para comprender su grandeza, su poderío, su majestad, nos asombra, pueda querer tener una relación personal con cada uno de los seres humanos. Quiera Él hasta descendió y se hizo hombre y murió en una cruz para que pudiéramos tener una relación mientras vivíamos en esta tierra y para que nos fuéramos a la eternidad con Él al morir. Solamente alguien así, que es en esencia pureza y amor, podríamos entender que puede tener un objetivo tan noble, tan bueno, tan lleno de misericordia y de amor. Ese es nuestro Dios Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios Jesucristo, ese es nuestro Dios el Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver esta historia y vamos a reflexionar en ella y vamos a ver que el Señor nos acomoda de su Espíritu y de su palabra en nosotros con ella. Pero antes de empezar la enseñanza, te quiero invitar todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, a las 8 de la noche en la página de Facebook de Ministerios Jerrel, un programa que todos los días damos de la palabra de Dios, dirigidos a temas especiales, específicos. Los lunes, el varón de hogar de nuestro hermano Rolando Rojas, los martes, edificando familias, nuestra hermana Nayeli Ávila, los miércoles, restaurando el corazón por nuestra hermana Esther Marroquín, los jueves, un servidor, buscando la oveja perdida, los viernes, Esther Cantú, con disciplinas espirituales para los hijos de Dios, los sábados, Lupita Ávila con levitas guerreros. Vamos a hacer una oración para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús le damos gracias por un día más de vida que nos regala y le damos gracias porque nos cuida, nos guarda en medio de una generación tan maligna, en medio de tiempos tan difíciles como están escritos en su palabra, que sería los momentos antes de que Cristo regrese por su iglesia. Por eso le damos tantas gracias, entendiendo del peligro y entendiendo del gran riesgo que corremos sus hijos, su iglesia, día tras día, momento a momento. Es por eso que le agradecemos, Dios, ser usted siempre fiel y guardarnos de toda especie de mal. Padre, pero también en esta tarde le pedimos, sea usted bendiciendo esta enseñanza, sea usted ungiendo su palabra, sea poniendo en mi corazón, mi mente y mis labios, en mi voz, solamente su palabra viva y eficaz por su Espíritu, para que así sean aquellos que se expongan a esta enseñanza recibiendo
de usted lo que usted tiene para ellos. Sabemos de su poder, del mover del Espíritu en medio de una predicación y de las maravillosas bendiciones que usted regala a través de exponernos a su palabra con amor y con una gran atención para recibir de usted su bendición, su enseñanza, su consuelo, su dirección, su instrucción. Y por eso le pedimos, Padre, sea bendiciendo esta enseñanza. Nosotros se lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 está esta historia. Te la voy a leer. Esdras lee la ley al pueblo. Verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta la mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, respondió amén, amén, y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, todos se inclinaron a tierra. Y los levitas Jesuá en su lugar leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían en el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y luego les dijo: id y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a obsequiar porciones, gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas y Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había dado pregón por todas sus ciudades y Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, arrayán, palmeras y todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y así salió el pueblo, y volvieron con gran alegría, júbilo y gozo. Este pasaje nos deja muchas enseñanzas. Una de las que quiero mencionarte hoy es la actitud de un pueblo que ha entendido que fue rescatado del cautiverio de una vida sin propósito, de una vida que, aunque tengas esposo o esposa o hijos, hijas, tengas un buen negocio, una muy buena preparación escolar, tengas muchos éxitos, triunfos, por habértelo ganado, por haberte preparado, se dan cuenta que al final de cuentas siguen prisioneros en su interior en muchas áreas de sus vidas que no han podido vencer. Y que esas áreas de debilidad, muchas de ellas morales, les causan problemas en su diario vivir, en su diaria relación con su propia familia y con toda la gente que tienen que interactuar por trabajo, negocio, amistad.
Y es importante entender que para vivir una vida plena y una vida en paz y una vida en seguridad, solamente es de la mano de Dios, bajo la cobertura de Dios, bajo las leyes de Dios, que el Espíritu nos la enseña, como se la enseñó al pueblo en este día. Como ustedes pueden recordar lo que leímos aquí, dice la Escritura que Esdras se puso a leer la ley de Jehová, pero que los levitas ayudaron a la lectura y que le dieron sentido a lo que estaban hablando para que los que escuchasen del pueblo les fuera más claro y más sencillo entender lo que Jehová había dictaminado en su ley. Que fuera entendible para todos, pero también que los que se congregaron, todos tenían edad para poder entender la palabra de Dios. Qué importante es entender que cuando Dios rescata a un pueblo, lo primero que hace Dios es implantar su verdad, implantar su palabra en el corazón de su pueblo. Es decir, hay mucha gente, yo salgo a trabajar y a veces tengo que tomar taxis, y platicando con las personas, todos creen en Dios. Hoy me tocó una persona así. Cree en Dios, va a ciertas reuniones de su religión, una denominación cristiana, de las tantas que hay, y va con su esposa a estudios matrimoniales, que es bueno, y van y se exponen a la palabra. Pero me empieza a decir que les enseñan dogmas de fe que no están en la Biblia. Claro, él no lo sabe, yo lo escuchaba a él, que les enseñan tradiciones de boca a boca de los patriarcas de esa religión, de los líderes espirituales que a través de los concilios, a través de los siglos, han puesto nuevos dogmas de fe que no son bíblicos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero como los reconoce la membresía de esa religión como líderes espirituales de parte de Dios, tal y como sucedía en Israel con los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, sacerdotes, sumos sacerdotes, o sea, se veían preciosos, unos trajes que quedas fulminado al verlos, lujosos, limpios, con unas mitras y con unas vestiduras que wow, ya las quisiera cualquier rey de cualquier mundo, de cualquier país, perdón. Pero sabemos bien que Cristo decía que eran puros huesos podridos por dentro. Y la principal razón es porque no conocían a Dios en el Espíritu, porque no tenían la palabra de Dios en sus corazones. Tenían la letra de toda la Biblia, conocían la Biblia de memoria, pero no entendían el mensaje espiritual que solo Dios coloca en su pueblo a través de que su pueblo se humille. Si recuerdas aquí, antes de que recibieran la palabra de Dios, se postraron todos, clamaron todos por misericordia, confesaron sus pecados delante de Dios y clamaron por ayuda para entender la palabra de Dios, porque era un pueblo arrepentido, era un pueblo agradecido que lo habían rescatado del mundo, lo habían rescatado del pecado, lo habían rescatado de la inmoralidad, del libertinaje que hay ahorita en la humanidad. Todos creen en Dios, pero todos están en el jiji, jaja, de manera pecaminosa. La diversión y la alegría, ese es un regalo de Dios a la humanidad, a sus hijos. Dios quiere que siempre estemos alegres, que siempre seamos felices, pero cumpliendo su ley, viviendo bajo su sombra, estando bajo la ayuda y la gracia de su poder en su espíritu, guiados por su palabra espiritual todos los días. No como cada quien y cada religión ha puesto a Dios como le ha convenido más, o como le ha parecido más, o como lo han entendido. No, por eso hay muchas denominaciones cristianas que no sucede nada en las familias. Al contrario, se sigue destruyendo la humanidad y dicen creer en Dios, dicen tener a Dios y creen que Dios actúa así, que los deja destruirse, que los deja
que se odien entre hermanos, que padres e hijos haya pleitos y resentimientos y faltas de perdón, que haya envidias, avaricias, robos, engaños entre la misma familia, pues más entre los compañeros de trabajo o amigos. Y creen que eso es tener a Dios, creer en Dios, por lo que han oído de lo que ellos creen de la religión cristiana que tienen y de lo que ellos creen que Dios es, porque todos somos pecadores, lo cual es verdad, pero nada tiene que ver con la realidad de que ya estando en Cristo, Él va transformando nuestra vida, como lo dice Proverbios 4:18, que es como un amanecer, pero va hasta que el día está mediodía perfecto de luz. Así son los hijos de Dios, los que se bautizan, los que se confirman, los que dicen que tienen a Dios por como todo lo que creen y tradiciones, siempre se quedan oscuritos, peleando, envidiando, avariciando, infinidad de problemas. No conocen a Dios en el Espíritu, creen en Él por la religión, creen en los sacramentos como medios de salvación, y todo eso no es bíblico, por eso no hay fruto de Dios, aunque digan que Dios es bueno, aunque digan que aman a Dios. El énfasis de yo hablar en esta dirección y en este sentido es que comprendamos la Escritura de cómo es un pueblo que ha sido rescatado del pecado, que ha sido rescatado de la desesperanza, del abandono, de que aunque tengan familias no son felices, que aunque tengan vida no son felices, que aunque tengan oportunidades no se sienten plenos, bien. Siempre hay cosas que están angustiando, amargando el corazón, que siempre están causando divisiones, temores, ansiedades, angustias. No hay una paz que Dios da a su pueblo. Y por eso el pueblo aquí lloraba y lloraba, porque podía, en la revelación que Dios daba, en esa humildad y en esa humillación del pueblo, Dios a través de sus siervos habló la palabra, pero el Espíritu de Dios la colocó en el corazón de su pueblo. Ese es un poder espiritual que viene explicado en 1 Corintios capítulo 2, también viene en 1 Juan, en el capítulo 2, hablando de cómo el Espíritu coloca la palabra espiritual en el corazón de sus hijos y actúa poderosamente y da vida. Por eso Hebreos capítulo 4 dice que la palabra es más penetrante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo último y hasta las coyunturas de los huesos y que nos hace discernir todas las cosas para entender el bien y el mal conforme Dios revela la verdad, qué es el bien y qué es el mal. Bien, y no como nosotros querramos interpretar el bien y el mal, porque este mundo a muchas cosas malas les llama buenas y a muchas cosas buenas les llama malas. Por eso no es la filosofía humana la que nos dictará la verdad, sino la palabra de Dios viva y eficaz, pero puesta por su Espíritu. Y este pueblo humillado delante de Dios lloraba de alegría, lloraba de tristeza por oír una palabra viva, eficaz, una palabra que les daba dignidad, como identidad como seres humanos, dignidad, identidad que tenían un Dios que los creó a la imagen de Él, identidad que los creó por amor y para amor, no para destrucción, ni para pleito, ni para problemas. Los creó con un propósito de amor y de bendición, pero lejos de Dios no podemos cumplir eso por el pecado que mora en la humanidad, en todos. Y esa es la gran diferencia de ser o no ser un pueblo de Dios que está siendo santificado por Dios mismo día tras día, mes tras mes, año tras año, y que ese pueblo se expone a la palabra de Dios todos los días para que el Espíritu obre en el interior de ellos y haga esa obra de transformación de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, como lo dice el libro de Romanos y el libro de Corintios, porque nos está haciendo la imagen del Hijo nuestro Señor, el Hijo Jesucristo, y entonces entender que esa palabra es
indispensable, es primordial en la vida del pueblo de Dios. Y ellos lloraban porque tenían años que en cautiverio y sufriendo, porque no gozaban del deleite y el placer, el manjar de sentir en su espíritu la palabra de Dios que actúa con poder en los creyentes. Y es ahí donde tú tienes que meditar y tienes que reflexionar, porque no se trata esto de competencias de doctrinas cristianas. La salvación de Dios no se trata de que yo tengo la razón y tú no, la religión esta no y aquella tampoco. No. Si en la religión que tú estás dicen que nada más ustedes son los únicos de la verdad y los únicos que se van a ir al cielo, huye, porque eso es una enorme mentira, es un engaño y se lleva a mucha gente con las promesas y esperanzas que después van a lamentarlo por la eternidad haberse creído esa mentira. Y todo eso por no conocer la palabra de Dios, por no conocer al Dios de la palabra. Solo tradiciones, emociones que les hace mover sus corazones y que les hace defender fieramente su religión, pero no hay vida espiritual de Dios en las familias. Y es por eso que este pueblo, como vemos aquí en la Escritura, lloraba y tristemente, y le dicen los sacerdotes, Esdras principalmente, y los levitas, no lloréis, este es un día de fiesta, este es un día que Dios está muy contento, porque ha salvado a su pueblo otra vez, porque ha reunido a su pueblo otra vez, porque Él es amor. Él está contento. ¿Cuánto tiempo no deseó Jehová volver a juntar como polluelos que le hace a la gallina a sus pequeños y meterlos bajo sus alas y volverlos a proteger y volverlos a cuidar y enseñar la verdad para que no se aparten de Él, para que no se vayan ni a derecha ni a izquierda y permanezcan en Él, y para que sean bendecidos, prosperados, ayudados, cuidados toda su peregrinación en esta tierra? Y también para que en su función, en su responsabilidad, sean testimonio y testigos de Cristo para que se salven los demás que han sido engañados por religiones, aunque sean bien grandes, bien bonitas, llenas de tradiciones y llenas de sacramentos, pero no producen vida, porque es un engaño que a través de los siglos fue imponiendo Satanás en mentes de hombres que se creyeron con el poder de cambiar la verdad escrita y les ha causado tanta tragedia en la humanidad. Pero bueno, este pueblo triste se alegra, toma otra actitud, reacciona porque ese es el amor de Dios y dice, es verdad, ya no lloremos con tristeza, vamos a hacer fiesta, vamos a cantarle a Jehová alabanzas, vamos a danzar para Jehová alabanzas, vamos a comer y a beber y vamos a alegrarnos con nuestro Dios. Hay fiesta, nos dio salvación, nos dio libertad. Vamos a festejar a nuestro Dios. Cambió la actitud. Esa es la actitud de alguien que en medio de las dificultades que se puedan presentar cada día en este mundo caído, debe de estar mostrando para testimonio real de que está confiando en un Dios poderoso, de que tiene en su espíritu y corazón un Dios poderoso, eterno, de toda gloria, Jesucristo. Que no es con palabras que yo digo, creo en Dios, suficiente. No es que el que yo defienda mi religión lo que me establece ser un hijo de Dios con eso. No. Es que yo muestre en mis acciones, en mis actitudes, en mi manera de pensar incluso, en mis palabras que salen de mi boca, aún contra mis enemigos que están en contra de mí, palabras de bendición, palabras de edificación, palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de misericordia, de bondad, para ayudar a aquellos que creen tener a Dios, creen conocer a Dios, creen servir a Dios, pero no tienen una idea de quién es Dios ni la palabra de Dios espiritual. Para que puedan ellos entender que la salvación de Dios
es gratis, pero que no es por medio de religiones y sacramentos como se obtiene. Es por medio de una decisión real de entregar nuestra vida sin condiciones a Dios para que Él tome el control, para que Él dirija nuestra vida a partir de ahí, y no querer nosotros pasarnos de vivos y querer decirle a Él cómo yo quiero creer en Él, o cómo es que yo creo en Él, o cómo es que yo pienso que debe ser Dios, o cómo yo pienso que cómo yo puedo estar bien con Dios, o cómo es que yo pienso, creo y aseguro y establezco y nadie me mueve de lo que yo creo que es Dios, el cielo y la salvación. Yo tengo que estar humillado delante de Él, yo tengo que clamar y llorar delante de Él, si no puedo dejar de pelear con los demás, de resentirme con los demás, de engañar, de mentir, y no creer que por mentiras piadosas y mentiras pequeñas es una broma. Esto es tan en serio como la eternidad donde pasará mi alma. Sino conocerle a Él en espíritu y en verdad. Los soberbios no los recibe Dios, ni siquiera dice que los mira, no los hace caso. Los soberbios son aquellos que aseguran tener a Dios, creen en Dios, pero como ellos se lo han creado o se los han enseñado y se lo han creído y lo defienden así. Su manera de profesar su relación y su amistad con Dios es que es una amistad de vez en cuando lo necesitan, cuando se les ofrece o cuando van a un tipo de servicio religioso o cuando andan en problemas o cuando no sé qué, pero todos los días que están viendo pecado en la televisión, que están viendo pecado en el internet, que ellos mismos están haciendo pecado, no lloran, no lo lamentan, no se ponen a clamar en la habitación, en la casa, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué sigo pecando así? ¿Por qué me sigo deleitando en esos programas de televisión que nomás hablan de pecado? En doble sentido, en vulgaridades, que es una vulgaridad ya las transmisiones de televisión. Las novelas están llenas de pecado todas, y no solo desnudeces, y no solo actos sexuales indebidos, traiciones, adulterios, fornicaciones, no solo alentan todo el pecado que va en contra de Dios, pleitos, envidias, se matan unos a otros. Eso es lo que le transmiten a la sociedad. Eso es el mensaje a la sociedad. Y luego los gobernantes se asustan porque la sociedad está actuando como está actuando. Pero esa sociedad dice ser el pueblo de Dios. No, aquí vemos un reflejo de cómo es un pueblo de Dios. Se humilla delante de Dios para adorarle. Llora en agradecimiento de la salvación. Llora de tristeza por haber sido pecador. Y cada vez que vuelve por su carne a deslizarse y pecar, llora delante de Dios porque ya le conoció en espíritu, porque ya tiene una relación personal con el Padre en los cielos, porque ya da vergüenza seguir siendo todavía un perdido pecador. Nunca hemos dejado de ser pecadores porque no somos perfectos, pero sí hemos ido siendo perfeccionados más y más y más, y dejamos de ser peleoneros de todos los días, mentirosos, engañadores, traicioneros. Vamos cambiando por la gracia de Dios, el poder de Dios, pero cada vez y cada proceso lloramos a los pies de Dios, porque nos duele herir al que murió en una cruz por nosotros y dio todo. Nos duele herir al Espíritu Santo que está aquí cuidándonos. Nos duele seguir todavía regresando atrás y volver a los pecados que ya nos había librado, pero que nos descuidamos en nuestra relación con Él, nos descuidamos en nuestra llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón y mente, y volvemos a caer y volver atrás, y eso nos duele terriblemente. El problema es que tenemos que avanzar y no quedarnos en esa circunstancia. Pero hay pueblo que ni siquiera llora cuando peca, ni siquiera está a los pies de Cristo en la noche clamando por misericordia por haber pecado todo el día, viendo cosas que no convienen, hablando cosas que no es correcto delante de Dios, según la Biblia lo ha establecido, porque no tienen una relación personal con Dios. Y es por eso el énfasis de este tipo de enseñanzas, para que tú y yo reflexionemos si estamos en Cristo, si estamos en la verdad, y si voy camino al cielo o voy camino al infierno. Dios no es un juego. Y Dios no crean que se hizo carne y murió en una cruz como una bonita
escena o película o historia para publicarlo y hacer una película de Hollywood. No, a él le costó lágrimas, a él le costó sudor con sangre, a él le costó heridas en todo su cuerpo, a él le costó totalmente ser perforadas sus manos y sus pies con clavos de más de 5 pulgadas y gruesísimos, de hierro. A él le costó un dolor inimaginable, siendo inocente, siendo Dios hombre, por ti, por mí. Él no vino a hacer eso para que nosotros sigamos, por medio de religiones de mentira, por medio de sacramentos, divirtiéndonos pensando que los sacramentos nos van a salvar si los sigo. No. O que la religión me va a salvar si le soy fiel a la religión. No. Hay que caminar con Dios en el Espíritu. Hay que caminar a través de la palabra de Dios, que cuando Dios la enseña, el pueblo llora, el pueblo se alegra, el pueblo se da cuenta de a qué fue libertado, a qué gloriosa manera de vivir en los principios de Dios para la humanidad. Agradecemos a Dios su palabra, agradecemos que nos la revele, agradecemos, lloramos, porque es, como dice la misma palabra, es como la miel en tu boca. Es lo mejor que puedes saborear tu espíritu. Es algo extraordinario que debes de vivir, más allá de leer letras o historias bonitas o historias interesantes. Es una palabra de poder en el espíritu que transforma almas, transforma corazones, transforma vidas completas. Las renueva, las restaura, las fortalece. Para eso la usa Dios su palabra, poderosa. Y esta actitud de ellos, podemos ver cómo se fueron todos al monte y se fueron a buscar ramas de palmas y ramas de arayadán, perdón, se me fue el nombre del árbol, y se fueron para hacer tabernáculos, para estar delante de su Dios con fiesta, porque querían recordar cómo los sacaron de Egipto por primera vez y estuvieron habitando en tabernáculos en el desierto. Entonces había que conmemorar ahora ya ellos en Jerusalén con ramas, hacer tabernáculos, para que estaban retomando la ley de Dios, estaban retomando la salvación de Dios, estaban retomando los principios de Dios y la relación con Dios. Y los tabernáculos eran para conmemorar, para que no se le olvidara al pueblo de dónde Dios los había rescatado y hacia dónde los había llevado, y el propósito que tiene para el medio de la salvación para con ellos. Entonces, qué importante es que podamos nosotros analizarnos y no decir, bueno, ¿y esta persona que está predicando qué se cree? ¿Que él sabe quién sí, quién no, qué religión sí, qué sacramento no? No. Yo te estoy hablando de que un pueblo que se expone a la palabra de Dios es un pueblo que cae hincado, humillado y llorando y clamando por más y más de esa palabra y de esa verdad día tras día. Es un pueblo que llora de agradecimiento, que clama por agradecimiento para estar en una relación personal con Dios todos los días. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia muestra en muchos ejemplos y es lo que estamos compartiendo hoy, para que si tú no vives eso, o si yo no estoy viviendo eso, yo no me confíe que por predicar la palabra en la Biblia enseñada, ya por eso ya voy a ir al cielo. O porque tú tienes una denominación, religión, creencia muy propia, ya vas para el cielo. Porque nadie te va a quitar ese lugar. No. Ahí tú en la Biblia puedes ver quiénes los que tienen un lugar en los lugares celestiales en Cristo. Cómo son las personas, cómo viven esas personas, cómo actúan esas personas, de qué hablan esas personas, cómo es su diario vivir, qué es lo que ellos tienen en medio de sus familias, de qué. Tú lo puedes ver todo ahí, cómo actúan. Hay infinidad de cristianos en medio de la apostasía de estos últimos tiempos que se dicen ser del Evangelio, que se dicen ser de Cristo, y sus vidas son un pésimo testimonio, peores que si no fueran hasta impíos. Entonces, no es quien diga ser hijo de Dios, o quien diga tener a Dios, o quien diga conocer la Biblia, o quien diga tener religión y sacramentos los hijos de Dios. Y eso también lo explica la palabra,
que muchos serán engañados por falsos maestros, muchos serán engañados por falsas religiones, muchos serán engañados por sus líderes espirituales corruptos. Por eso lo único que es verdad es Dios, y los que se humillan ante Él van a conocer la verdad, porque Dios quiere revelarse, pero con una actitud de humildad, no de soberbia, no de creerse, ya sé todo, yo voy a hacer lo que me convenga, porque sí, Dios te da la libertad que decidas todo eso, pero ¿dónde te vas a pasar la eternidad? Porque los 80 años que puedas vivir aquí no se comparan a los millones de años en el infierno. Y no hablar del infierno sería no ser justos, porque por justicia debemos de hablarlo, porque la intención es que tú y yo escapemos de ese terrible tormento, obedeciendo a Dios, amando a Dios, pero no con deseos, no con palabras, no con emociones humanas, sino con el poder de su Espíritu moviéndose en nosotros, haciéndonos un reflejo de Cristo y mostrando obediencia a sus estatutos, a su voluntad, sirviéndole en espíritu y en verdad al Señor. Así es como mostramos amarle, más allá de las palabras. Y eso está escrito. Y esta enseñanza la voy a dejar hasta este punto, retomando que los siervos que Dios pone al frente le dan sentido a la palabra, porque Dios ha dado dones de palabra, dones de sabiduría, dones de enseñanza. Pero todo el pueblo de Dios, como lo dice la Biblia en Efesios y en varias partes, tienen la capacidad de entender toda la palabra de Dios, porque Dios no da el Espíritu Santo por medidas, lo da completo. Dios Padre no entrega a su Hijo Jesucristo por pedazos, lo completo. La sangre de Cristo no entra nada más porciones, completa para salvarte, para limpiarte, para darte vida eterna. Si este mensaje Dios ha tocado tu corazón, porque es el único que puede hacerlo, convencerte. Por eso dice en el libro de Juan Cristo que vendría el Espíritu Santo y es el único que puede convencer a un ser humano de pecado y que hay una justicia de Dios que cumplir y un juicio para los que no quieran la salvación de Cristo, pero en espíritu y en verdad, no en religión y tradición, en espíritu y en verdad en Cristo. Entonces es el único que convence. Yo te invito a que hagas una oración para que recibas hoy a Cristo en tu vida, aunque lo hayas recibido 1,000,000 de veces en las maneras que te han dicho, pero tu vida ha sido sufriendo. Tú no vives esto que el pueblo vive cuando Dios le habla, cuando Dios lo rescata. Tú no tienes esas actitudes que este pueblo tenía y debe de tener como lo tiene ahora todos los que son rescatados en Cristo. Entonces te invito a que hagas esta oración de fe, para que si lo haces de corazón sincero y clamas a Dios en medio de esta oración, Él va a ver tu corazón y tu necesidad, y Él te va a salvar y vas a nacer de nuevo hoy. Cierra tus ojos, yo te voy a guiar en esta oración. Padre Santo, te doy tantas gracias por tu palabra y hoy me arrepiento con todo mi corazón de haber pecado contra ti, de haber pecado contra el cielo. Perdona mis pecados. Yo te acepto por Señor, por Salvador, por mi único Redentor. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa. Yo creo en mi corazón que tú resucitaste al tercer día por el poder del Padre y con ello me das vida eterna. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, entra a mí, sálvame, porque quiero yo vivir todos los días que me quedan de esta vida en humildad, sirviéndote cerca de ti, conociéndote cada día más, porque te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Comuníquete a jf4010, mi correo, @gmail.com. Envíame una carta, un mensaje, yo te responderé. Si necesitas algún consejo, si necesitas alguna ayuda, que oremos por ti en algo especial, comunícate. Somos una iglesia
en Ébanos 809, cuarto sector de Los Frenos, en La Podaca. Los domingos a las 11 tenemos servicio, te invitamos cuando gustes estar ahí. Y el día de hoy le doy gracias a los hermanos y hermanas que apoyaron en esta transmisión. Y Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.